Llevaba casi 10 años en la empresa. El tiempo suficiente para ver a la gente ir y venir, para ver a la empresa cambiar de forma, para entender que nadie se fijaba realmente en mí a menos que algo saliera mal. Yo era constante, fiable, se podía contar conmigo. Esa era la cuestión. Yo era el que estaba entre bastidores asegurándome de que todo funcionara sin que nadie tuviera que preocuparse por ello. El director senior de éxito del cliente. Gestionaba las relaciones que importaban, las que generaban ingresos. Y lo hacía discretamente, sin dramas. No formaba parte de la camarilla de la oficina. Nunca me invitaban a las grandes reuniones de ejecutivos. No era parte de la cultura, pero no me importaba. No necesitaba serlo. Había hecho mucho por esta empresa de lo que nadie parecía darse cuenta. Y a mí me parecía bien. O al menos eso me decía a mí mismo. No estaba aquí para hacer olas. Estaba aquí para que las cosas funcionaran sin problemas día tras día. Si las cosas estaban tranquilas, significaba que estaba haciendo bien mi trabajo. Pero entonces llegó Ricardo Montes, el nuevo director financiero, recién salido del TEC de Monterrey, llevando esa arrogancia como una medalla de honor. Era el tipo de persona que hacía notar su presencia desde el momento en que entraba por la puerta. Su primera llamada telefónica conmigo llegó justo después de que se instalara en su nueva oficina. Empezó a hablar de la nueva dirección de la empresa y de cómo todo necesitaba ser más transparente. Ahí estaba esa palabra otra vez, transparencia. La palabra de moda que a todo director ejecutivo le encanta. Mencionó algo sobre comprobaciones diarias de pulso y cuadros de mando de rendimiento y alguna tontería sobre reuniones de datos donde la gente sería públicamente escrutada por sus números. Había oído lo suficiente para saber que esta era su forma de demostrar su valía. Un juguete nuevo y reluciente con el que jugar. Sin embargo, le seguí el juego. ¿Qué otra cosa podía hacer? Supuse que estas nuevas medidas serían temporales, algo que impulsaría durante unos meses antes de que la novedad se desvaneciera. Después de todo, yo solo era un engranaje en la máquina. Uno invisible, del tipo que mantiene todo funcionando sin que nunca se le vea. Lo que no sabía era que sus cambios ya estaban preparando el terreno para algo más grande, algo personal. Y a medida que pasaban los días, sentía que el suelo bajo mis pies comenzaba a moverse lentamente. La primera señal llegó antes de lo esperado. Montes ajustó las métricas de rendimiento retroactivamente, y los números de mi equipo se desplomaron. Sin aviso, sin explicación, solo un cambio repentino en las métricas que se sintió como un puñetazo en el estómago. Algo me dijo que esto no iba a ser tan simple como pensaba. Y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría permanecer en silencio. La reunión trimestral se alargó, pero apenas escuché el resto de las presentaciones. Solo podía concentrarme en esa maldita diapositiva. Montes tomó la palabra como si estuviera dando una conferencia de alto impacto, todo carisma y nada de sustancia. La nueva visión, la nueva dirección, la iniciativa de transparencia. Sacó una diapositiva, llena de colores vivos y fuentes en negrita. Y ahí estaba. El rendimiento de mi equipo salpicado en la pantalla como una diana roja. Grandes flechas en negrita apuntando hacia abajo como si todo el departamento se hubiera caído por un precipicio. Pude sentir el calor subir a mi cara, mis palmas se pusieron sudorosas. Debería haber estado preparado. Debería haber sabido que algo así se avecinaba, pero nada podría haberme preparado para el escozor. Montes mencionó casualmente que los números estaban mal debido a las definiciones de rendimiento actualizadas que acababan de implementar, como si no fuera gran cosa. Y luego, con la misma naturalidad, señaló a mi equipo, a mis números, como si fuéramos una especie de ejemplo de todo lo que estaba mal en el sistema. Parece que necesitamos realinearnos aquí, dijo, como si estuviera hablando de arreglar una máquina rota. La próxima vez, Andrés, asegúrate de que tus números se alineen con las nuevas expectativas. Ahí estaba. Humillación pública. Una pequeña puya sarcástica envuelta en el disfraz de la jerga corporativa. Quería apartar la vista, pero no podía. Sentí como cada uno de los ojos de la sala se posaba en mí. Algunos de mis colegas se movieron incómodos en sus asientos. Noté que mi jefe, el que siempre le gustaba fingir que estaba al mando, evitaba mi mirada. Algunos de los vendedores intercambiaron miradas,
probablemente preguntándose si yo tenía alguna explicación para este desastre. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué había que decir? No era como si hubiera hecho algo malo. No era yo quien cambiaba las reglas a mitad del juego. La reunión terminó poco después, pero pareció durar horas. Tan pronto como terminamos, mi bandeja de entrada se inundó de correos electrónicos. Mensajes de apoyo, claro, pero ninguno de ellos entendía realmente lo que acababa de pasar. Aguanta, decía uno. ¿Tú puedes con esto?, decía otro. Pero no lo entendían. Esto no se trataba de los números. No era solo un mal trimestre. Esto era un mensaje, alto y claro, de que Montes iba a por mí, de que no estaba a salvo, y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Me quedé sentado mirando mi pantalla. Tenía que contraatacar, pero no estaba seguro de cómo. Pasé toda la noche revisando antiguos archivos de contratos, con el zumbido de las luces fluorescentes de mi oficina como única compañía. Sentía que me daba vueltas la cabeza mientras repasaba cada página de letra pequeña, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. Había olvidado cuánta jerga legal estaba enterrada en estos documentos. La mitad del tiempo solo leía por encima, las palabras se volvían borrosas, pero sabía que no podía parar. No podía permitírmelo. Entonces lo encontré. Cláusula 143. Estaba escondida en uno de los primeros acuerdos empresariales, una sección que hablaba sobre el cumplimiento y los cambios en las métricas de rendimiento. Siempre me había parecido algo menor, un tecnicismo al que nunca le había prestado mucha atención. Pero ahora era una bendición. La cláusula establecía específicamente que cualquier cambio retroactivo en los datos de rendimiento, especialmente los que afectaban a los clientes, debía ser documentado y acordado por ambas partes. No había forma de evitarlo. Montes había hecho sus cambios sin informar a los clientes, sin ninguna de la documentación adecuada. Diablos, ni siquiera nos habían notificado internamente hasta la reunión. Simplemente había ido y lo había alterado todo, como si estuviera reescribiendo la historia. Respiré hondo. Era esto. Esta era la ventaja que necesitaba. Pero mientras estaba sentado allí mirando la pantalla, mi corazón latía con fuerza. Parecía demasiado arriesgado. Si apretaba el gatillo con esto, si escalaba las cosas e involucraba al departamento legal, podría destruirlo todo. Podría arruinarme. No era el tipo de persona que iba a recursos humanos o al departamento legal a la menor provocación. Siempre había mantenido un perfil bajo, haciendo el trabajo que nadie notaba, el trabajo que mantenía todo en funcionamiento. Pero esto era personal. Montes no solo estaba jugando con los números. Estaba jugando conmigo, con mi equipo. Y no podía simplemente dejarlo pasar. Empecé a documentarlo todo. Saqué capturas de pantalla de las métricas revisadas, las cotejé con los contratos originales, incluso anoté la cronología de cuando cambió todo. Sabía que esto no iba a ser suficiente. Tenía que ser minucioso. Sin margen para errores, sin forma de que nadie pudiera encontrar fallos en mis pruebas. Si esto iba a llegar al departamento legal, necesitaba tener todo perfectamente alineado. Me dolía la cabeza de mirar tanto la pantalla, mis ojos empezaban a nublarse. El estrés me estaba afectando. No podía dejar de pensar en lo que pasaría después. Si Montes me atacaba con su arrogancia habitual, o si intentaba retractarse para salir de esto, si llamaba al departamento legal, me apoyarían o simplemente lo barrerían bajo la alfombra como todo lo demás. La incertidumbre me carcomía. Ya podía sentir cómo aumentaba la presión. Pero justo cuando estaba a punto de reunirlo todo y hacer la llamada, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de Montes, una invitación a una reunión virtual marcada como urgente. Quería aclarar las cosas. Me quedé mirando la pantalla un largo momento, intentando procesarlo. ¿Aclarar? ¿Qué había que aclarar? Ya sabía lo que tramaba. Iba a intentar suavizar las cosas, actuar como si todo fuera un simple malentendido. Probablemente pensó que yo simplemente cedería. Ya no estaba tan seguro. Miré el correo electrónico un poco más, la decisión pesaba sobre mí. En el momento en que respondiera, no habría vuelta atrás. El tipo callado,
El que siempre mantenía la boca cerrada, desaparecería. ¿En qué me convertiría eso? ¿En un alborotador? ¿En un héroe? No estaba seguro. Pero sabía una cosa, no iba a dejar que Montes me pisoteara más. La reunión se fijó para la mañana siguiente. No era mucho, pero era el primer paso. El primer paso para recuperar el control. La invitación a la reunión virtual de Montes se sentía como un reloj en cuenta atrás. Hice clic en el enlace y me uní, sintiendo que estaba entrando en una trampa. Montes ya estaba allí, recostado en su silla, con una sonrisa de superioridad en su rostro. A su lado, la directora de Recursos Humanos, Elena, miraba su pantalla, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. No estaba seguro de si estaba allí como testigo o como guardaespaldas. Pero no me importaba. Ahora tenía mi munición. Montes no perdió el tiempo. Andrés empezó, con una voz suave, casi condescendiente. Quería aclarar algunas cosas sobre los cambios recientes. Sé que tienes preocupaciones sobre las métricas, pero honestamente, esta es simplemente la dirección que está tomando la empresa. Necesitamos ser más transparentes, más eficientes. Hizo un gesto con la mano como si todo fuera parte de un cambio más grande e inevitable. Los ajustes retroactivos son necesarios para el crecimiento a largo plazo. Tenemos que mantenernos al día. Sabes, no podemos seguir aferrándonos a la vieja mentalidad. Su tono era despectivo, como si esperara que yo simplemente asintiera y estuviera de acuerdo. Lo hizo sonar como si yo estuviera atascado en el pasado, como si fuera demasiado lento para entender la nueva visión, como si la única forma de avanzar fuera seguir su ejemplo. Respiré, tratando de mantener la calma. Me estaba costando todo no responderle bruscamente en ese mismo momento, pero sabía que este era mi momento. Podía sentir la presión acumulándose en mi pecho, pero no iba a retroceder. Ahora no. Entiendo la dirección de la que hablas, dije, manteniendo la voz firme. Pero la forma en que has manejado los cambios no se trata solo de transparencia. Se trata de obligaciones contractuales. Hubo un breve destello de confusión en su rostro, pero rápidamente lo enmascaró con su arrogancia habitual. Andrés, solo estamos ajustando las cosas. Las métricas evolucionan. Así es como funcionan los negocios. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Dejé que eso reposara un segundo antes de lanzárselo. Cláusula 143, dije, sintiendo que las palabras pesaban una tonelada. Ayudé a redactarla hace años cuando establecimos los acuerdos con los clientes. Establece específicamente que los cambios en las métricas de rendimiento deben ser documentados y acordados por ambas partes, incluidos los cambios retroactivos, y nada de eso se hizo. Hice una pausa para darle efecto, viendo cómo su expresión se tensaba. Los cambios que hiciste violan esa cláusula, y eso ha desencadenado un proceso de cumplimiento. Pude ver el cambio en el rostro de Montes. La sonrisa arrogante vaciló por un segundo, lo suficiente para hacerlo parecer humano. Se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileando nerviosamente en su escritorio. Bueno, eso es un poco extremo, ¿no crees? En realidad no, dije. Ya has alterado los números sin informar a nadie. No se consultó a los clientes, y francamente, a mí tampoco. Eso es un incumplimiento de contrato, y va a llevar a una revisión de cumplimiento. La mandíbula de Montes se tensó. Intentó tomárselo a risa, pero no salió como pretendía. Vamos, Andrés dijo, con la voz forzada. ¿Sabes cómo funcionan los negocios? Solo intentamos mantenernos a la vanguardia. Estás pensando demasiado. Todo es parte de avanzar. El aire en la habitación se espesó, y Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. He revisado el contrato. Andrés tiene razón. Estos cambios están fuera de los parámetros de lo que se acordó. Por un breve momento, la máscara de Montes se deslizó. Su exterior confiado se agrietó, sus ojos brillaron con una mezcla de frustración e incredulidad. Pero no tenía la influencia para discutir. Se enderezó en su silla, tratando de recuperar el control. Resolveremos esto internamente, dijo, con la voz más fría ahora. Pero Andrés, creo que es mejor que te guardes tus hallazgos por el momento.
Todo esto se puede manejar sin convertirlo en un problema mayor. No me inmuté. Si tiene que ir al departamento legal, lo llevaré allí. No se trata de hacerlo más grande. Se trata de hacerlo bien. No podemos simplemente barrer esto bajo la alfombra. No dijo nada. En su lugar, terminó la reunión abruptamente, sus últimas palabras flotando en el aire como un desafío al que no iba a renunciar. Discutiremos esto más tarde. La videollamada terminó y me quedé sentado un momento, asimilando el peso de la conversación. Mis manos todavía temblaban, pero de una manera que se sentía empoderadora. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de la situación. Justo cuando estaba a punto de cerrar mi portátil, apareció una notificación. Revisión de cumplimiento legal iniciada. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Las ruedas ya estaban en movimiento. El pequeño plan de Montes le había salido el tiro por la culata. No se esperaba esto. Y ahora tenía todo en su lugar para llevar esto más lejos. Esto no había terminado. Solo acababa de empezar. La revisión de cumplimiento se inició más rápido de lo que esperaba. En cuestión de horas, comencé a recibir los informes. Múltiples clientes de alto valor señalados debido a los cambios retroactivos en las métricas. Clientes que habían estado con la empresa durante años, de los que Montes siempre se había jactado frente a la junta directiva, ahora de repente cuestionaban la integridad de las métricas. Para ellos no eran solo números. Era confianza. Y la confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. Vi cómo se desarrollaban las consecuencias en tiempo real. Los equipos de ventas que antes confiaban en las renovaciones ahora entraban en pánico. Se apresuraban a contactar a los clientes, tratando de suavizar la tensión, de explicar los cambios sin revelar las grietas en los cimientos. Podía oír la urgencia en sus voces mientras convocaban reuniones de última hora, tratando de calmar los nervios. Pero sabía que era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Una vez que los clientes comenzaban a ver discrepancias en sus métricas, una vez que comenzaban a hacer preguntas sobre cómo los números podían cambiar de la noche a la mañana, no había vuelta atrás. Montes había abierto una puerta que no podía cerrar. Cuanto más investigaran, más preguntas surgirían. A medida que pasaban los días, podía sentir cómo la empresa comenzaba a desmoronarse. La autoridad de Montes, antes un hecho, estaba siendo públicamente socavada. La junta directiva comenzó a hacer preguntas, el tipo de preguntas que nunca antes se habían hecho. Estaban demasiado ocupados tratando de salvar las apariencias con los clientes como para darse cuenta de que el verdadero problema estaba justo frente a ellos, un líder que no entendía los sistemas con los que estaba jugando y todo un equipo que había quedado atrapado en medio de todo. Montes intentó contactarme en privado, pero ignoré sus correos electrónicos, sus llamadas. Quería que yo suavizara las cosas, que lo ayudara a cubrir sus huellas, pero ya no me interesaba. Yo no era el tipo que se callaba mientras la gente de la oficina de la esquina jugaba con los números. Había pasado demasiado tiempo en las sombras como para dejar que alguien como él arruinara todo lo que había construido. Lo extraño, sin embargo, era que cuanto más se tambaleaba Montes, más gente comenzaba a fijarse en mí. Clientes con los que había trabajado durante años, clientes que nunca antes habían sabido mi nombre, comenzaron a contactarme, haciendo preguntas sobre las métricas, sobre el sistema, sobre lo que realmente estaba pasando. No querían a un charlatán. Querían a alguien que pudiera explicar el desastre que él había creado. Incluso algunos de mis colegas que antes me habían ignorado comenzaron a ver la profundidad de mis conocimientos y experiencia. El tipo callado del rincón. Sí, él sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo. No era una victoria. Todavía no. Pero sabía que la marea estaba cambiando. Me había convertido en la persona a la que la gente acudía en busca de respuestas, no en la que dejaban de lado. Y eso, de una manera extraña, se sentía como una victoria. Pero justo cuando pensaba que podía respirar un poco, recibí una llamada. Se había programado una reunión de liderazgo de emergencia para la mañana siguiente. La junta directiva quería respuestas, y ya no solo estaban analizando los problemas de cumplimiento. Estaban cuestionando el liderazgo de Montes. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. Las grietas en el imperio de Montes se hacían más grandes por horas.
Y ahora parecía que la Junta estaba empezando a darse cuenta de cuán profunda era la podredumbre. No estaba seguro de lo que esta reunión significaría para mí, pero no iba a retroceder ahora. La batalla aún no había terminado. Ni de lejos. Entré en la reunión de liderazgo de emergencia con la Junta Directiva, el Departamento Legal y el de Finanzas, tratando de mantener mi rostro neutral. El ambiente en la sala era tenso. Montes ya estaba allí, inclinado hacia adelante en su silla como si estuviera a punto de pasar a la ofensiva. Pero me di cuenta de que algo había cambiado. La Junta ya no estaba de su lado. Montes comenzó tratando de controlar la narrativa, explicando su visión para la empresa y cómo los cambios en las métricas eran esenciales para el crecimiento futuro. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Pero la Junta no se lo tragaba. Hoy iban al grano. Sin charlas triviales, sin formalidades. Estaban concentrados, y sus preguntas llegaron rápidas y directas. ¿Cómo pudiste alterar las métricas de rendimiento sin notificar a los clientes o a los equipos internos?, preguntó uno de los miembros de la Junta. Montes tartamudeó, tratando de justificar los cambios. Es parte de la nueva dirección. Era necesario para agilizar y mejorar la transparencia, dijo, sus ojos se desviaron hacia el equipo legal como si buscara apoyo. Pero la Junta no se lo creía. Has violado la confianza de nuestros clientes. Otro miembro de la Junta dijo, esto no es solo un tropiezo. Has cambiado la base de nuestros acuerdos sin consentimiento. ¿Quién autorizó estos cambios? Montes vaciló. Yo, Tomé la decisión basándome en lo que pensé que sería mejor para la empresa, dijo, su voz menos segura ahora. Pero yo tenía un plan. No dije nada al principio. Solo escuché, dejando que Montes cavara su propia tumba. Ahora estaba sudando, su habitual confianza engreída reemplazada por la frustración. Cuando la Junta dirigió su atención hacia mí, supe que era mi turno de hablar. Cláusula 143, dije, tranquilo y sereno. Es la cláusula de cumplimiento que nos protege tanto a nosotros como a nuestros clientes de exactamente este tipo de situación. Cualquier cambio retroactivo en las métricas de rendimiento debe ser documentado y acordado por ambas partes. Nada de eso se hizo, ni internamente y ciertamente no con nuestros clientes, y eso ha desencadenado una revisión de cumplimiento. Miré alrededor de la sala. El equipo legal asentía con la cabeza, confirmando todo lo que acababa de decir. El rostro de Montes se puso pálido. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Uno de los miembros de la Junta, una mujer a la que nunca había visto sonreír, se volvió hacia Montes. No entendiste los sistemas que has estado alterando. Esto no fue solo una falta de comunicación. Esto fue un incumplimiento de contrato. Los hombros de Montes se hundieron. Intentó salvar la situación, pero la sala ya se estaba volviendo en su contra. Esta no era mi intención. Podemos arreglar esto. Podemos. Pero era demasiado tarde. La Junta ya estaba discutiendo los siguientes pasos. Necesitamos restablecer la confianza con nuestros clientes, dijo un miembro de la Junta. No podemos permitirnos perder más terreno. Otro añadió, también necesitamos abordar nuestros sistemas internos. Esto ha expuesto algunas lagunas graves. El mundo de Montes se estaba desmoronando. No me regodeé, pero no era necesario. Estaba claro quién había perdido el control, y no era yo. La arrogancia de Montes fue reemplazada por el pánico. Tropezaba con sus palabras, tratando de defenderse, pero era obvio que la Junta ya había tomado una decisión. Entonces, para mi sorpresa, el director ejecutivo me miró directamente. Andrés dijo, necesitamos a alguien que ayude a reformar nuestros sistemas de cumplimiento y operaciones. Has demostrado tu valía en esta área. ¿Estarías dispuesto a asumir un papel de liderazgo para ayudarnos a guiarnos a través de esta transición? Parpadeé, sorprendido. Esto no era lo que esperaba. Había pasado tantos años en segundo plano, invisible para todos. Y ahora, de repente, me ofrecían la oportunidad de tomar el control. Era surrealista. Pero en el fondo, sabía que estaba listo. Tenía la experiencia. Tenía el conocimiento.
Solo tenía que dar un paso al frente. Montes no dijo nada mientras yo asentía. Simplemente se quedó sentado allí, su rostro una máscara de incredulidad. La junta ya había tomado su decisión. Estaba acabado. Podía sentirlo. El peso del momento. Pero mientras miraba alrededor de la sala, supe que aún no había terminado. La batalla no había terminado. Solo acababa de empezar. En las semanas siguientes a la reunión, las cosas empezaron a cambiar. Montes fue suspendido discretamente. Ni siquiera una despedida formal, solo una sombra que abandonaba la empresa. No recibí ninguna gran celebración, ni aplausos ni discursos de agradecimiento. Pero no importaba. La empresa se estaba estabilizando, y yo tenía un asiento de primera fila para verlo todo. Fui ascendido para dirigir un nuevo comité asesor de cumplimiento. No era algo llamativo, pero era real. Finalmente, mi trabajo estaba siendo reconocido, no como algo entre bastidores, sino como algo central para el futuro de la empresa. Al principio se sintió extraño, estar a cargo de algo que durante tanto tiempo me había asegurado de que simplemente funcionara detrás del telón. Pero a medida que pasaban las semanas, comencé a ver lo necesario que era. El sistema de métricas necesitaba una revisión completa. Había estado roto desde el principio, y el daño que Montes había hecho llevaría tiempo deshacer. Pero ahora era mi turno de arreglarlo. Trabajé en estrecha colaboración con los departamentos de finanzas, legal y de tecnologías de la información para garantizar la transparencia y la equidad. Hubo reuniones largas, muchas idas y venidas. Pero no me desconcertó. Estaba acostumbrado a esto, acostumbrado a trabajar con todos estos detalles a los que nadie más prestaba atención. Solo que ahora escuchaban. Mis sugerencias se tomaban en serio. Los ajustes que recomendé se implementaron rápidamente. Y cuando las cosas empezaron a mejorar, la gente comenzó a darse cuenta. Mis colegas, los que antes apenas me reconocían, comenzaron a tratarme con un nuevo respeto. La partida de Montes, aunque silenciosa, dejó un vacío. Y por primera vez, me di cuenta de cuánto control había pretendido tener. La empresa, resultó, no lo necesitaba. Necesitaba a alguien que entendiera los sistemas. Alguien que supiera cómo volver a ponerlos en marcha. Ya no era solo un engranaje en la máquina. Era yo quien mantenía los engranajes girando. No hubo una verdadera celebración cuando Montes se fue. Ni un gran anuncio, ni un discurso de despedida. Simplemente desapareció en silencio sin siquiera un adiós. Pero de alguna manera eso lo hizo aún más dulce. No necesitaba verlo caer en desgracia. Ya había ganado. Unos meses después, me encontré en una reunión de la junta directiva, sentado a la mesa con las mismas personas que antes hojeaban mis informes sin pensarlo dos veces. Hablaban de estrategias futuras, y mencioné casualmente algunos ajustes para mejorar los procesos internos, cosas en las que había estado trabajando durante meses. No esperaba nada, pero esta vez la sala escuchó. Hicieron preguntas. Asintieron. Y por primera vez, sentí que tenía el control, no solo de los proyectos que dirigía, sino de la dirección de la empresa. Ya no era el tipo invisible del fondo. Ya no era el callado. Era la persona a la que todos acudían en busca de respuestas. Unos días después, abrí un correo electrónico con el simple asunto, reversión completada. Supe lo que significaba incluso antes de abrirlo. Todas las cuentas que habían sido señaladas durante la revisión de cumplimiento habían sido restablecidas. El sistema de métricas se había ajustado. La confianza de los clientes se había restaurado y la reputación de la empresa se había salvado. El desastre de Montes había sido limpiado. No sentí la necesidad de celebrar. La satisfacción silenciosa era suficiente. No había librado esta batalla con caos o drama. La había librado con precisión, con la silenciosa determinación de alguien que finalmente encontró su voz. Y ahora la empresa era mejor por ello. Me recliné en mi silla, asimilando el peso de todo. No había terminado. Todavía había desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no me limitaba a mantener las cosas a flote.